El día de hoy tenemos un día de trabajo muy interesante. La metodología del curso latinoamericano de oncología para este año va a ser muy similar a la del año pasado. Vamos a estar discutiendo casos clínicos y lo vamos a hacer de una manera interactiva que nos permita compartir a todos con expertos de talla mundial acerca del día a día, acerca de cómo hacerlo, de cuándo hacerlo, hasta cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Entonces, la primera mesa será la mesa de cáncer de mama. En la mesa estará la doctora Sandra Franco, quien será nuestra chairman el día de hoy. Los casos van a estar presentados por el doctor Tomás Pascual y estarán en la discusión el doctor William Mantilla y la doctora Eva Ciruelos. Bienvenidos a todos, muchas gracias y damos apertura al evento. Bueno, gracias. ¿Ya? Gracias a Ray, gracias a todos los organizadores. Creo que este evento es muy especial para nosotros. No sé si ustedes recuerdan, pero tal vez fue el último evento antes de la pandemia. Aquí nos reunimos. La doctora Eva, que estaba supuesta a acompañarnos presencialmente en ese congreso, no la dejaron viajar. Creo que el doctor no estuviste, ¿cierto? No, el doctor Tomás tampoco. Así que creo que es un bonito momento de reencuentro de todos nosotros y ojalá pues podamos volver muy rápido a la normalidad. Los encuentros presenciales son supremamente importantes para poder hacer crecer el conocimiento. Nos acompaña el doctor Tomás Pascual. Él trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, es el jefe de tumores de Solti, del grupo Solti, de cáncer de mama, y él nos va a estar presentando los casos. El doctor William Mantilla, oncólogo clínico, jefe de oncología de la cardio infantil, y la doctora Eva Ciruelos, también oncóloga clínica, trabaja en el 12 de octubre, jefe del grupo de cáncer de mama del 12 de octubre. Así que bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Como dijo Ray, creo que esto fue bastante interesante el año pasado. En lugar de tener conferencias magistrales, lo que hicimos fue discutir casos y creo que esto es algo muy enriquecedor. Hay dos micrófonos en el frente, hay un micrófono acá. Ray me dijo que iban a tener otro micrófono en el lado de allá. Por favor, levántense, hagan preguntas. Creo que lo más enriquecedor de este tipo de encuentros es la interacción de unos con otros y, por supuesto, pues vamos a estar oyendo las opiniones de nuestros expertos acá arriba en el panel. Tomás. Pues muchísimas gracias a todos. Es para mí un honor estar aquí por primera vez con vosotros de forma presencial y muchísimas gracias a la organización por invitarme un año más. El año pasado preparé 4 casos y nos dio tiempo a discutir 2. Este año he preparado 3 y espero que podamos discutirlos todos. Y bueno, hemos intentado seleccionar un poco situaciones actuales que creo que crean cierta discusión. Vale, perfecto. Que creo que crean cierta discusión y que desde luego no tienen una respuesta clara y que seguro que nos dan para hablar durante la próxima hora y media. Perdón. Bueno, el primer caso que quería presentar es un caso de cáncer de mama metastásico, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Es una paciente de 39 años, sin antecedentes de interés excepto por una hipertensión arterial y que ha tenido 2 embarazos. De respecto a la historia clínica familiar, tenía una tía diagnosticada de un carcinoma hepatocelular sin otros antecedentes de interés. Y en diciembre del 2020 se diagnostica de un carcinoma lobulillar pleomórfico con receptor de estrógeno 60%, progestágeno el 30% y HER2 2 cruces con ISH negativo, bilateral y con afectación ósea. Empieza una primera línea fuera de nuestro centro con tamoxifeno, palbociclip y denosumab, que en abril del 2021, tras una oforectomía y porque no tenía una clara respuesta a nivel local, cambian a letrozol palbociclip, o sea, continúa con palbociclip y lo cambian a letrozol.
Y en junio del 2021, a pesar del cambio del inhibidor de aromatasa, presenta una clara progresión, principalmente local y también por aumento de captación de las lesiones óseas. Tomás, déjame interrumpirte ahí. En esa primera elección de tratamiento en donde tenemos tamoxifen y palbociclib, ¿qué opinan ustedes de la utilización de tamoxifen? Y segundo, ¿ustedes creen que si yo tengo una mujer premenopáusica, que me imagino ella tenía 39, años, 38 años en ese momento, ¿creen ustedes que si uno va a utilizar un inhibidor de CDK4/6, tiene que esperar un tiempo hasta que la paciente sea posmenopáusica, bien sea mediante oforectomía o mediante el uso de LH-RH para poder iniciar el tratamiento? Comencemos con la doctora Ciruelos. Gracias por la pregunta. Realmente esto era diciembre del 2020. Nosotros creemos que la forma más eficaz, más radical y más definitiva de tratar a estas pacientes es la castración quirúrgica y más económica. Y esto es lo que se suele hacer en España. Es verdad que a veces no es inmediato porque el paciente, bueno, pues no lo acepta inmediatamente o porque hay un tiempo de quirófano, ¿no? Pero bueno, yo optaría por esa opción. En todo caso, un bloqueo y ver cómo va la función ovárica con Zoladex o triptorelina sería también la otra recomendación, quizá para poder entrar en el tratamiento hormonal o bien con fulvestrano o bien con inhibidor de aromatasa en primera línea, que hubiera sido una opción algo diferente a lo que se eligió respecto al acompañante hormonal. Respecto al CDK inhibidor, a fecha de hoy ya tenemos datos a favor de ribociclib para este tipo de pacientes. Uno, en el contexto de premenopausia, es cierto que el Monalisa 7 es el único estudio que refleja estas pacientes, ¿no? Y es un estudio positivo en supervivencia global. Y después ya con el Monalisa 2 los datos de supervivencia global son indiscutibles. Por tanto, yo hubiera sugerido aquí, si tuviera la paciente a fecha de hoy, utilizar ribonopalbo, bloquearla inmediatamente, si es posible, con castración quirúrgica y acompañar ribociclib con un inhibidor de aromatasa. Un poco la misma percepción en cuanto a, digamos que tenemos datos disponibles sobre la combinación de ribociclib más un inhibidor de aromatasa en el contexto de las pacientes premenopáusicas. Yo siempre lo menciono y en alguna otra reunión lo hemos hablado, que realmente cuando uno mira los estudios de palbociclib, también un porcentaje importante de pacientes eran premenopáusicas y que llevaban algún tipo de tratamiento, digamos, para volverlas posmenopáusicas, y sin duda alguna pues estamos en el contexto de una paciente muy joven con una enfermedad metastásica, motivo por el cual estamos absolutamente de acuerdo en que muy probablemente la mejor opción para manejar esta paciente va a ser una oforectomía. Yo, digamos, antes de que tuviéramos disponible ribociclib en el país, no fue infrecuente que hiciéramos ese tipo de manejo, ¿no? Iniciar tamoxifen, iniciar palbociclib y hacer una oforectomía quirúrgica, y una vez teníamos la paciente en un estado posmenopáusico, agregar el inhibidor de aromatasa. A mí sí me preocupa, digamos, un poquitico el bloqueo digamos, ovárico en estas pacientes, el inicio inmediato de un inhibidor de aromatasa por el posible flare hormonal que estas pacientes tendrían. Entonces, cuando yo hago un bloqueo hormonal, usualmente siempre utilizo la dosis de 3.6, no la dosis mensual, digamos, para intentar garantizar un bloqueo mucho más efectivo. Y lo segundo es que sí suelo iniciar el inhibidor de aromatasa por lo menos después del mes y cuando ya he garantizado, digamos, la ausencia de por lo menos uno de los ciclos menstruales. Y yo hice la pregunta precisamente por eso, porque a todos nos da esta angustia que al darle letrozol a una paciente premenopáusica, de pronto lo que hacemos es estimular la producción de estrógenos. Sin embargo, en Monalisa 7, y yo lo digo porque tuvimos bastantes pacientes en Monalisa 7, el inicio era simultáneo. Es decir, los pacientes iniciaban ribociclib y Zoladex, inhibidor de LH-RH, simultáneamente, y pues vemos que los resultados son bastante positivos. Entonces creo yo que desde el punto de vista de mirar el estudio clínico se puede hacer, porque no se vio ningún efecto de deterioro por haberlo iniciado simultáneamente. En el estudio Complement, que es el estudio que después ha completado los datos de seguridad, también en las mujeres premenopáusicas, Zoladex, inhibidor y ribociclib empezaban el mismo día. Al mismo tiempo, entonces es un punto clínico. Lo cual no quiere decir que sea más prudente hacer lo que recomienda el doctor. Hay otra cosa importante, yo creo que en este caso y que en nuestro país
creo que es importante mencionarlo, y es que esto es una paciente de 39 años, ¿cierto? Con un CA de seno, y no debemos olvidar de manera importante la realización de un estudio para evaluar la posibilidad de cáncer hereditario, digamos, porque tiene un impacto importante en la familia, pero segundo, también porque tiene potenciales, digamos, impactos en la terapéutica de esta paciente, ¿cierto? Hay una cosa muy interesante, nosotros pues está presentado la primera autora de ese ASTRAP, es Carolina Sierra, de un estudio en mujeres no seleccionadas de cáncer de seno. Ya tiene como unas 400 mujeres reclutadas en el país, y terminamos encontrando que hay más o menos un 12% de mujeres que tienen alteraciones relacionadas en genes de alta o de moderada riesgo para cáncer hereditario. Y dentro de eso, digamos como importante, nosotros teníamos, digamos, una alta frecuencia, o usualmente describíamos que lo más frecuente era BRCA1 y BRCA2, pero en este estudio en población colombiana se terminó encontrando una prevalencia muy alta de mutaciones de ATM. Entonces, muy probablemente esto señala que deberíamos intentar hacer o empezar a pensar en hacer tamizaje genético hereditario de manera no seleccionada en cáncer de seno, y muy probablemente utilizar paneles sobre, digamos, solamente hacer estudios sobre BRCA1 y BRCA2. Muy bien. Mauricio. Estrogénico por la combinación de goserelina más inhibidor de aromatasa. No, Clínicamente significativa. Por eso hago el punto que en los estudios clínicos se utilizó simultáneamente, entonces creo que estamos de manera clínica haciendo lo correcto si lo queremos iniciar concomitantemente en el inicio del tratamiento. Los médicos que hacen fertilidad estimulan los ovarios con letrozol en pacientes con cáncer o en pacientes que no tienen cáncer. Entonces, el letrozol hace inicialmente un aumento de los niveles estrogénicos. Que eso tenga representación clínica, eso es otra cosa. Que eso vaya a tener un deterioro clínico es otra cosa. Es más, en pacientes con cáncer de seno, que no es este el caso, pero en mujeres jóvenes a quienes se les ofrece preservación de la fertilidad, la estimulación ovárica se hace con inhibidores de aromatasa, con letrozol. Es un tema bioquímico más. En que el cualquier estudio cosa. SOFT, un 20% de pacientes que iniciaban tratamiento con Zoladex exemestano no se bloqueaban, no se suprimían, incluso hubo algún embarazo. Es decir, y esto está publicado, el doctor Abelet es un JCO de hace ya como 6 o 7 años. Así que ojo con esto, ¿eh? Una cosa es que los estudios lo hayan hecho, y otra cosa diferente es que sea recomendable. Sí. Yo creo que es prudente esperar a la 4ª semana o a confirmar que efectivamente el Zoladex ha producido el bloqueo. Sí, yo creo que es importante lo que menciona. También hay unos datos de Eric Weiner al respecto, Sí. y justamente, digamos, una de las recomendaciones de él es que uno privilegie el bloqueo con la dosis de 3.5, Sí, digamos, para sí. intentar garantizar. Totalmente, especialmente en mujeres tan mensual. jóvenes. Sí. Sí. Bueno, doctor. Bueno, Creo que solo te va a dar Un tiempo un caso. caso. Un caso. bueno, resumiendo, lo que está claro es que sí es posible realizar una vasectomía bilateral, que claramente es el tratamiento más radical y que asegura el estado posmenopáusico, que si se utilizan análogos se utilicen en dosis mensuales y que se vayan seriando LH y FSH para confirmar el estado posmenopáusico de la paciente. En este momento, a la progresión de los inhibidores de CDK, tras 6 meses del inicio del tratamiento, la paciente es derivada a nuestro centro y es ahí donde la conocemos. Y en ese momento pues empezamos un poco más o completamos el estudio, y lo que realizamos es una nueva biopsia del tumor de mama, que en este vemos que sigue teniendo expresión de receptores hormonales, receptor de estrógeno el 95%, progestágeno el 1%, X67 el 70%, TILS del 20%, y además, como en nuestro centro tenemos un fácil acceso a ciertos test genómicos, le realizamos un PAM50 y vimos que era un tumor HER2-enriched. Pero Tomás, antes de que me muestres la próxima Voy para atrás. diapositiva, cuando nosotros vemos una paciente como esta, es que está adecuadamente tratada, ¿cierto? Y solo tiene 6 meses de respuesta a un tratamiento tan bueno como este, ¿qué es lo primero que piensas? Yo pienso que es un subtipo no luminal. ¿Pero piensas que es un enriquecido? Bueno, es un basal, eso ya es difícil de Ah. saber, pero con 6 meses de EVA... La probabilidad de tener un HER2-enriched es aproximadamente un 20% en nuestros pacientes. La probabilidad de tener una mutación en PI3K
es casi del 40% y es un buen segundo motivo para... Y es algo Ok. targeteable. Ojo con esto porque explica muchas veces estos tiempos tan cortos a la progresión a los TDK. Algo pasa, ¿cierto? Hay Algo algo pasa. más desde el Y punto de mucho que vista- no conocemos, ¿no? Por Sí. supuesto. Y adicional a lo mencionado, digamos, de los subtipos, yo creo que también hay que pensar en esta paciente en un P53. En un P53, o sea, digamos, como varios datos. Lo primero que hay un estudio muy bonito coreano publicado recientemente que comparó las alteraciones genéticas en mujeres que tenían un recurrence score bajo versus las pacientes que tenían un recurrence score alto. Termina encontrando que las pacientes que tienen un recurrence score bajo tienen digamos, una mutación de P53 en menos del 10% de las pacientes versus casi el 70% de las pacientes que tienen un recurrence score alto. Entonces, digamos, como el P53 como un mecanismo de resistencia hormonal. Y en el subanálisis que presentó el doctor Cristofanilli en ASCO del año pasado, muestra que, digamos, en este subgrupo de pacientes receptores hormonales positivos que reciben inhibidores, el pronóstico de las pacientes con un P53 es realmente muy malo, aunque la magnitud del beneficio entre el grupo que recibe un inhibidor de ciclina versus el que no es aproximadamente el mismo, es más o menos 0.76 de supervivencia global para las pacientes con P53 wild type versus 0.80 y algo con las pacientes mutadas. Las medianas sí son realmente muy malas, con una mediana, no recuerdo el dato exacto, pero es algo así como 3-4 meses en el grupo de sin inhibidor versus 6 meses, 7 meses en el paciente, en el grupo que recibe un inhibidor. Entonces, Claro. tal vez hay que... Lo que pasa, al final estamos mirando lo mismo. O sea, es decir, cuando tú miras mutaciones en ADN o miras gene expression, tú vas a conseguir clusterizar tus tumores en diferentes tipos. Y al final, cuando tú estás mirando mutaciones de P53, lo que estás haciendo es enriquecer en tumores no luminales. Es un poco, ahí se está mirando más o menos lo mismo. En P3 quinasa, en cambio, no. P3 quinasa tiene una mutación más o menos across subtype. Está bien. Pero sí, o sea, los basal van a tener todas mutaciones de P53 y los HER2 van a estar en torno al 70, 60, 70%. TILs, receptores hormonales positivos, que es 67 al 70, PAM50, HER2-enriched. Y bueno, por situar un poco también esta paciente, esta gráfica lo que viene a resumir son más de 200 tumores de cáncer de mama metastásicos en los que hicimos gene expression con un codeset, con un panel de 72 genes, que principalmente lo que hace es recapitula todos los genes del PAM50 y algunos otros genes importantes en cáncer de mama, como pueden ser genes inmunes y algunas otras dianas terapéuticas. Como podéis ver en el pie chart de la derecha, pues de todos estos tumores metastásicos de cáncer de mama, el 3% eran basal-like, un 20% eran HER2-enriched, un 26% eran luminales A, al contrario que en cáncer de mama temprano, que la frecuencia es mucho más alta, y un 52% eran luminales B. Si vemos esta línea un momentito. Esta línea aquí amarilla lo que nos marca es justamente el caso de nuestro paciente. Como podéis ver, bueno, aquí no se ve muy bien, pero aquí tenemos el clúster inmune, estos son genes inmunes y lo que hace, bueno, en los que estéis familiarizados o ya sabéis que lo que hace este tipo de diagramas es, se hace un median centering por cada uno de los genes, cada una de las columnas es un tumor y cada una de las filas es un gen. Y al final, los verdes lo que hacen es expresar tumores con expresión por debajo de la media y los rojos por encima de la media. Como podéis ver, aquí hay un clúster muy bien definido de tumores que tienen alto enriquecimiento en genes inmunes y nuestra paciente cae con su tumor HER2-enriched justo en ese grupo de pacientes. Entonces, bueno, vemos que es una paciente HER2-enriched, TILs 20%, con alta expresión de genes inmunes, tanto PD-1 como PDL1 y demás. Además, esta paciente... Uy, voy para atrás. Bueno, no, muestra ¿Sí? el próximo. Además, esta paciente se registró en un estudio de SOLTI, que es el estudio HOPE. Este estudio lo que hacemos es un registro a nivel nacional, donde pacientes con cáncer de mama metastásico, independientemente del hospital donde se traten o de la comunidad, se registran y una vez que están registradas y comprobamos que cumplen una serie de criterios, que simplemente es pues, que residen en España, que tengan cáncer de mama metastásico, se hacen dos estudios. Por un lado, la paciente se dirige en el momento de la progresión a un laboratorio de su ciudad
en el que se extrae una muestra de sangre para determinar un Guardant Health y por otro lado recoge una muestra del tumor, que en este caso era la muestra que acabamos de realizar, donde se envía al laboratorio central para ver un quality check que el tumor esté correcto y la celularidad esté correcta, y una vez que se ha comprobado esto se envía a Foundation One para determinar DNA-seq. Una vez que tenemos estos análisis y la historia de la paciente, se pasa por un Molecular Advisory Board y se envía un informe a la paciente. ¿Qué información les da a ustedes la primera, si te devuelves una diapositiva, este clúster de esta paciente? ¿Qué información en cuanto a no la caracterización de su enfermedad, sino al enfoque terapéutico que pueden hacer basados en esto? Y posibilidad de inclusión en estudios clínicos dirigidos. Okay. No se puede recomendar un tratamiento u otro en base a esto todavía. Por eso hay que hacer estudios prospectivos, a eso nos dedicamos en Solti, para intentar testar qué tratamiento es mejor en pacientes que se seleccionan por subtipo intrínseco y, si es posible, en la situación de enfermedad avanzada, es decir, se analiza la metástasis. Probablemente Tomás lo mencione ahora, pero esta paciente sería una candidata perfecta al estudio TATEN, un estudio que dirigimos al Esprat y yo, en el que pacientes con subtipo HER2-enriched en el escenario post-CDK inhibidores son tratados con quimioterapia y atezolizumab. ¿Por qué? Y pembrolizumab. ¿Por qué? Porque es un subtipo que no va a ser más sensible al tratamiento hormonal, porque es un subtipo donde quizá dar everolimus si no es mutado sea perder el tiempo, por supuesto dar otro tipo de tratamiento hormonal, porque necesitan quimioterapia y porque el enriquecimiento en genes inmunes demuestra que es una oportunidad terapéutica. Entonces, ni la inmunoterapia está muerta en el fenotipo luminal, ni el fenotipo luminal siempre es sensible a hormonas, ni siquiera en sus mejores combinaciones. Otra. ¿La evaluación de transcriptómica la hacen en el tumor o la hacen en biopsia líquida? Tomás, seguramente. En tumor extraemos el RNA del tumor y lo hacemos a nivel tumoral. Para mRNA, de momento tumor, de momento, ojalá Sí. un día en sangre podamos también extrapolar, ¿no? Expresión génica. Lo pregunto porque eventualmente en el tumor puede haber mucha heterogeneidad. Entonces puede estar uno tomando zonas que eventualmente no son las más representativas de la evaluación metastásica o que tenga el tumor posterior a un tratamiento dirigido. Totalmente. Por eso en el HOPE lo que queríamos era recoger la expresión, las alteraciones moleculares en tumor y en sangre y combinar esa información para adaptar la evaluación o la recomendación terapéutica de cada paciente, teniendo en cuenta las dos informaciones, ¿no? Porque quizá Guardant integra más aquello que es más relevante, más prevalente, más tumor shedding, más tiempo actual, ¿no? Que es la biopsia líquida. De todas formas, para expresión génica, que yo sepa, Tomás... Para expresión, a ver, por un lado, el microambiente tumoral es muy difícil recoger a nivel de sangre periférica. Y por otro lado, lo que sí se puede o se está empezando a intentar hacer, gene expression no se puede hacer, o sea, firmas de expresión inmune a nivel de sangre periférica es muy difícil a día de hoy. Lo que sí es que se está empezando a hacer son firmas a partir de copy number, sobre todo. Es decir, sí que se puede, evidentemente se puede detectar ctDNA en sangre periférica, a partir de ahí determinar copy numbers de los genes y a partir de ahí hacer firmas genéticas. También se puede hacer con mutaciones. Al final lo que estamos haciendo es siempre lo mismo, es mirar un cáncer de mama de la misma forma que hacemos mamografía, ecografía y resonancia para ver el cáncer de mama y nos aporta información diferente, pero viendo siempre lo mismo, pues mirar RNA, proteína, DNA y conseguir tal. Lo que pasa es que RNA a nivel de sangre periférica se ve muy mal, pero en cambio ctDNA pues se puede capturar mucho mejor. Y luego depende del tipo de tumor. Experiencia del estudio SOLAR 1 con algo tan básico como es un solo gen detectado en sangre o en tumor. Un 34% de pacientes mutados en tumor no tenían mutación en sangre periférica. Y eran pacientes que no tenían nada de ctDNA en sangre, ni mutado ni no mutado. Por ejemplo, si mirábamos P53 y otras. Entonces, parecía que alpelisib funcionaba en no mutados si mirábamos la sangre y eso no tenía ningún sentido. Y lo que pasaba es que eran pacientes mutados en tumor, low shedding en sangre, porque es mama metastásica, oligometastásica o en hueso, ¿no? Pacientes que habitualmente participan en este tipo de ensayos. Yo creo que en HOPE será muy interesante también ver estas discordancias y bueno, estamos en ello. Y ese porcentaje de baja detección, digamos, de ctDNA circulante es
constante, no solamente, digamos, en mama, sino también a través de otros tipos de tumores. O sea, siempre tiene que uno tener como ese porcentaje. De este caso, yo creo que hay otra cosa interesante, digamos, frente a datos que seguramente veremos en el transcurso del año, como por ejemplo los resultados del estudio Destiny, ¿cierto? Que, digamos, cuando veíamos al inicio, esta paciente era una paciente HER2 low, ¿cierto? Si bien no tiene, digamos, hoy en día el HER2 low y ya hay un estudio muy interesante del grupo de Bélgica, ahora se me olvida el primer autor, que, digamos, compara muy bien la supervivencia y realmente esos pacientes, el HER2 low, no termina hoy en día impactando de manera significativa la supervivencia es igual si eres HER2 low o si eres HER2 negativo, pero lo que sí, digamos, ya sabemos hoy en día es que hay un beneficio importante de tratamiento con trastuzumab deruxtecan, que muy probablemente lo veremos en el futuro. Y esta paciente tiene una cosa interesante, digamos, para discutir, y es que las HER2 low uno puede, digamos, como dividirlas en HER2 low con receptores positivos y en HER2 low con receptores negativos, ¿cierto? Y las HER2 low con receptores positivos realmente se terminan comportando un poco, migrando hacia el subgrupo HER2 enrich, mientras se terminan, migrando hacia el grupo más luminal B, mientras las triple negativas son las que migran mucho más hacia el subgrupo HER2 enrich cuando uno hace PAM50, ¿no? Que, digamos, son como diferentes. Es un porcentaje que no es despreciable. En este estudio, más o menos 51% de las pacientes HER2 negativos son HER2 low, ¿no? Entonces, pues ahí hay, digamos, como una potencial terapéutica grande en el futuro para este grupo de pacientes. Vale. Bien, PAM50, HER2 enrich, STILS, receptores hormonales, Guardian y Foundation One. Entonces recibimos los resultados de Guardian y Foundation One y lo que vemos es que por un lado a nivel de ctDNA vemos una mutación de TP53 y además una mutación de RBB2 con una variante de significado incierto en BRCA1. Y además en el Foundation One lo que vemos es un TMBD5 con la misma mutación de RBB2 y además un grupo de alteraciones muy frecuentes en receptores hormonales positivos, además de, otra vez, la misma mutación de TP53. ¿Y estudio germinal? Y el estudio germinal se realizó y no se vio ninguna alteración. Okay. Aquí sí que lo podríamos ver, es que, por ejemplo, ya solo con esto lo que vemos es que no vemos ninguna alteración que sea claramente patogénica, que el TP53 tiene una VAF muy baja y que por lo tanto prácticamente descarta la implicación germinal y que todo el resto y que Guardian solo incluye BRCA1 y BRCA2, pero prácticamente todas las alteraciones genéticas de síndromes familiares están incluidos en Foundation, incluido ATM, PALB2 y demás. Y aunque no es el gold estándar para determinar estas alteraciones, sí que es bastante indicativo si no la ves en cualquiera de estos dos tests. ¿Qué frecuencia alélica somática sería esperable para pensar que un BRCA es germinal? En torno al 50%. Exacto. O sea, al final, la mitad de las células van a tener alteración, la otra mitad no. Pues yo creo que ese es un mensaje importante, Tomás. Ahora que tenemos muchas veces estos assays en tumor, que no salten todas las alarmas pensando que es una familia mutada. Muchas veces una frecuencia alélica por debajo del 1% seguro que no significa nada, ¿no? O sea, tener algún filtro para no alarmar ni gastar recursos innecesarios. Sí, sobre todo, por ejemplo, en síndromes raros como puede ser un Lifraumeni con TP53 y esas bajitas. Eso es. Si no, se puede colapsar la unidad. Y adicionalmente, siempre que hagamos, ahora que el doctor Brujes preguntaba sobre la posibilidad de hacer este tipo de test en sangre, también siempre que nos encontremos específicamente P53 en sangre, también tener en cuenta la posibilidad de hematopoiesis clonal y este tipo de alteraciones. Claro, esta no es la paciente, es una paciente de 39 años, se ve mucho más en adultos mayores pero también tener, digamos, y de hecho P53 como la primera alteración o la principal alteración que se puede ver en hematopoiesis clonal. Entonces hay que tener cuidado con esa interpretación. Sí, de hecho, VAF por debajo de 0.4% no sería ni de considerar, porque seguramente vengan de otros, principalmente de la médula ósea. Bueno, pues con esta información, paciente progresada hace décadas después de 6 meses y ya esto es todo lo que puedo mostrar. No sé si queréis opinar o continuar. A mí me gustaría que Foundation proporcionara más información sobre
amplificaciones en FGFR, porque muchas veces el ratio de amplificación es criterio de inclusión para algunos ensayos clínicos. FGFR1 en concreto es muy frecuente, ¿no? De hecho, es uno de los mecanismos de resistencia adquirida probablemente más frecuentes a CDK inhibidores, aunque lo que parece el caso clínico es que haya una resistencia intrínseca o de novo, ¿no?, a estos fármacos. Probablemente el HER2-enrich. ¿Qué hicisteis con el paciente? ¿Esto nos lo vas a decir? Bueno, tú ya has adelantado un poquito. Ah, Y bien. entonces, sí, teníamos un ensayo, de hecho tenemos un ensayo en SOLTI para pacientes directores hormonales positivos, HER2 negativos con cáncer de mama metastásico, que hayan progresado a tratamientos con CDK inhibitors sin límite de líneas hormonales previas, pero sin tratamientos con quimioterapia para el setting metastásico, y que seleccionamos por PAM50 para tumores no luminales. Estos pacientes reciben un primer ciclo de pembro como una ventana terapéutica para poder comparar a nivel de ctDNA antes del inicio del tratamiento y tras un ciclo únicamente pembrolizumab, y una vez que ha realizado este primer ciclo de pembrolizumab, recibe la combinación de pembrolizumab con Taxol hasta progresión o toxicidad inaceptable. Ahora mismo ya hemos completado el primer stage, que eran de 15 pacientes evaluables, y ya se ha pasado el interim análisis, y estamos reclutando el segundo stage. La paciente empezó en junio del año pasado el primer ciclo del TATEN y hizo muy buena respuesta. Perdón. Yo tengo una pregunta que denota mi ignorancia, obviamente, y es, ¿cómo pasa uno de HER2-enriched a recomendar inmunoterapia? O sea, ¿cuál es la lógica que hay detrás de eso? ¿Hay algo que sabemos al respecto? O sea, lo que está claro es que en la población restor hormonal positiva, HER2 negativa, es la población más grande de todos esos tumores y que son altamente heterogéneos, y que los tumores no luminales tienen más expresión y son tumores más calientes, por decir una forma, tanto a nivel de TILs como de expresión de genes inmune, que los pacientes con tumores luminales A o luminales B. Entonces, a partir de ese racional, diseñamos este estudio para incluir tratamiento con inmunoterapia de la misma forma que se empezó a utilizar inmunoterapia en triple negativo antes que en rectores hormonales positivos o HER2 negativos. Al final lo que estamos haciendo es enriquecer en una población más inmunogénica. Tomás, yo te hago una pregunta para generar un poco de controversia. ¿Qué pasa con ribociclib en los pacientes HER2 enriquecidos por PAM50? ¿Hubieran en algún momento considerado utilizar ribociclib? A la progresión. O sea, a la progresión. Lo que sabemos es, desde luego, del estudio de PAM50, de los estudios pivotales, los que más información tenemos son de los MONALISAs, porque se ha hecho el testeo, se ha hecho la determinación de PAM50 en los 3 estudios, en todas las muestras disponibles, y lo que se ha visto principalmente es que el PAM50 es pronóstico, que los tumores luminales A van mejor que los tumores luminales B, que los tumores HER2-enriched tienen un pobre pronóstico y que los tumores basal-like tienen un pronóstico pésimo con ribociclib, y que la adición de ribociclib beneficia a los tumores luminales A, luminales B y HER2-enriched respecto a la hormonoterapia, y en el subgrupo luminal, en su grupo basal-like, que es de una proporción muy pequeña, son entre 50 y 60 pacientes, no me acuerdo ahora mismo, no se ve ninguna diferencia de añadir ribociclib a la hormonoterapia, y que son pacientes que van muy mal. Ahora mismo añadir un CDK a la progresión de CDK, sí que hay algún ensayo abierto, por lo menos Lili tiene uno de... Sí, hay algún ensayo abierto, pero no debería ser una recomendación. Primero tenemos que demostrar que antes de que el paciente progrese, es decir, desde el día 1, ciclo 1, palbociclib versus ribociclib, específicamente en el subtipo HER2-enriched, es mejor ribociclib. Este es el estudio Harmonia, estudio prospectivo que estamos iniciando en España, Portugal y Estados Unidos. Hasta que no se demuestre esto, no podremos dar recomendaciones serias. Sin embargo, y dado que ribociclib tiene un impacto en supervivencia global que ahora se ha demostrado y todavía no con palbociclib, y que no tenemos estandarizado el uso de PAM50 en estos pacientes y que hay un 20% de riesgo de que algunos de ellos sean HER2-enriched, no hay ninguna razón para no utilizar ribociclib como primera opción. Es el 20%, correcto. Cuando yo veo esta información que nos presentan y nos muestran cómo
hay este 3% de pacientes que no tienen ninguna respuesta a ribociclib. Yo me pregunto, ¿han hecho un análisis de las características clínicas de esos 80 pacientes? Porque ciertamente nosotros no vamos a poder correrle un PAM50 a todas las pacientes con enfermedad metastásica que vamos a iniciar en tratamiento con un inhibidor de CDK4/6. Pero a mí sí me parecería interesante saber, desde el punto de vista clínico, qué características tienen ese 3% de pacientes para no utilizar inhibidores de CDK4/6. Es que no hay ninguna respuesta. No. ¿Hay algo que se pueda extraer Bueno, a ver, de esa? desde el punto de vista clínico, a ver, los tumores basal-like, aunque tengan expresión de receptores hormonales, clusterizan con los basal-like triples negativos y por lo tanto al final son tumores con una alta proliferación, ya sea medida por Ki67 o por otras firmas, y con expresión de receptores hormonales más bajas que los tumores luminales. Es decir, son tumores que desde luego tienen una expresión por debajo del 100% y normalmente se mueven entre 20, 30, 40%. Entonces, si se quiere enriquecer, aún así vas a tener muchísimos tumores luminales con estas características, pero si se quiere enriquecer buscando específicamente estos grupos, al final lo que tienes que buscar son tumores con una expresión baja de receptores hormonales, progesterona negativa y receptor de estrógeno bajo y una alta proliferación. Probablemente algún criterio de endocrinosensibilidad, la adyuvancia, Tomás. Bueno, por podría supuesto, ayudar. si viene malas respuestas a tratamientos previos con recurrencia. endocrinoterapia, Sí. sea Recurrencia rápida o recurrencia durante el exactamente. tratamiento, Eso es. pero Sería una igual manera así, ¿no? Sí, de de hecho, optimizar el screening, ¿no? Ujú. Sí. Una pregunta, por fuera de ensayos clínicos, entonces estos pacientes irían a quimio, a la progresión. Es difícil contestar esa pregunta. Creo que los criterios clínicos para utilizar quimioterapia sin ninguna información molecular es la presencia de síntomas que requieren una resolución rápida, compromiso visceral. Y en ese caso, la secuencia sería para ustedes, ¿cuál? ¿Fulvestrán más Sí, alpelisib? fulvestrán alpelisib si mutado, fulvestrán everolimus si no mutado. Ujú. Pero es cierta que esta es la recomendación clínica si no tenemos esta información. Si bien si usted tiene un paciente que progresa en 3 meses al CDK inhibidor o en 6 meses, sabe que está en un grupo de un 15% de pacientes no respondedores, ojo con estos pacientes, porque pueden tener un HER2-enrich, una mutación de PI3K y otros muchísimos mecanismos desconocidos de resistencia de nuevo a CDK inhibidores, que va a implicar una endocrinoresistencia posteriormente también. No podemos modificar estos criterios ESMO Guidelines muy establecidos o ASCO Guidelines, pero podemos seguir al paciente estrechamente porque seguramente necesite Y quimioterapia volviendo un enseguida. poco a lo que mencionaba la doctora Sandra, el tener TILs, un incremento de TILs en este tipo de tumores, le haría a uno pensar que probablemente tenga este tipo de perfil genómico y transcriptómico, Sí, eventualmente pensar un pero no fenotipo actuar. inflamatorio Claro. asociado. Pensar pero todavía no actuar fuera de ensayo clínico. Sí, exactamente. este es un ensayo clínico, ¿no? Exactamente, Entonces, sí, sí. pero bueno, sí tenemos que ir poco a poco entendiendo cuáles son los mecanismos de resistencia a la terapia hormonal y estos son los Y estudios desde el punto de vista que nos también de van a los mostrar. fármacos, porque ni la inmunoterapia significa triple negativo en cáncer de mama, y este es un buen ejemplo. O sea, desde el punto de vista de que la enfermedad luminal no significa endocrinosensibilidad, ni de que la inmunoterapia significa triple negativo. Puede haber un cruce, ¿no?, entre ambas situaciones donde hay oportunidades terapéuticas también de desarrollo para el fármaco, por supuesto. Muy bien. Una preguntita. Buscándole aplicación clínica al PAM50, porque al final muchas veces no vamos a tener ensayos clínicos para las pacientes basales o las HER2-enrich. Si yo tengo un PAM50, primero tengo la posibilidad de hacerlo y segundo me sale HER2-enrich o basal-like, ¿ustedes le empezarían con fulvestrán más inhibidor o seguirían yendo por el inhibidor de aromatasa más el inhibidor de ciclina? O sea, ¿esto sería un motivo para optimizar la terapia hormonal o no lo consideran? Yo creería que desde el punto de vista en Colombia, si uno tuviera un PAM50, o sea, la respuesta aún no la tenemos, pero yo por lo menos en basal-like, por ejemplo, estaría realmente muy, pero muy tentado a no hacer, digamos, terapia hormonal. ¿Sí? Yo creo que nosotros tenemos que redefinir
lo que es receptores hormonales positivos. De hecho, ya hay algunos trabajos que han empezado a hacerlo, digamos que empiezan a utilizar, por ejemplo, un punto de corte de 10%, incluso hasta 20%, y cuando hacen perfilamiento molecular de estos pacientes, realmente los pacientes que tienen expresiones bajas de receptores hormonales tienen un comportamiento molecular como si fuera un tumor triple negativo. ¿Sí? O sea, realmente, yo creo que todos lo hemos visto muchas veces en la práctica, ese paciente que tiene realmente una baja expresión de receptores, progresa rápidamente, y si uno tiene la oportunidad de rebiopsiar ese paciente y volver a tomar receptores, muchos de esos pacientes habrán perdido la expresión de receptores hormonales. Entonces, realmente, para mí en este momento, la utilidad potencial clínica de uno de estos sería empezar a pensar seriamente en no hacer manipulación hormonal en el subgrupo basal light, ¿cierto? Tomar ya decisión sobre el tipo de inhibidor, por ejemplo, que acompaña a la hormonoterapia en los pacientes luminales o incluso HER2 enrich, yo creo que hasta que no estén los resultados del estudio Harmony, es difícil hacer una recomendación. Entonces, o sea, en hoy en día, conclusión, realmente es importante que sepamos que no tenemos que pedir un PAM50 para decidir este tipo de tratamientos. O sea, son tratamientos que están claramente establecidos, definidos, que han mostrado beneficios en sobrevida, y que el tema de hacer un PAM50, por supuesto, es para avanzar la ciencia, por supuesto, es para entender los mecanismos de resistencia, pero desde un punto de vista clínico y práctico, yo hacer un PAM50 por un 3% de pacientes que no me van a responder, pues creo que no es una intervención costo efectiva ni en Colombia ni en España. No creo que en España lo hagan tampoco en pacientes de práctica rutinaria, ¿verdad, doctora? No, en absoluto. Listo. Gracias. ¿Podemos poner el foundation un momento? Sí, por supuesto. Veo también traído a los cabellos lo del PAM 50 cuando hay un foundation de estos, ¿no? O sea, casi nunca hay tanta cosa. Esta pareciera un perfil de otro tipo de tumor, ¿no? Ahí hay cosas accionables, están las amplificaciones del MEC, del MEC2, que hay más experiencia en eso. Está la EGFR1, que pues no sé qué estudios en mama, pero en otros tumores hay. Está la pérdida del SMAD4, que es de peor pronóstico. Está inclusive con inmunoterapia. Está la amplificación del TP53. No tiene PIK3CA. No tiene ESR1. Pareciera, pues por supuesto que sé que es un primario mamario, pero es un perfil de foundation que ven uno en otros tumores. Entiendo perfectamente que si uno tuviera el estudio con inmuno, pues lo usa. Pero si uno mira esto así, pues ahí hay mucha información como que uno quisiera orientarla hacia alguna cuestión terapéutica. Desafortunadamente el Foundation, como decía la doctora Ciruelos, no prioriza esos resultados. Entonces yo sí quisiera saber ustedes que tienen más experiencia en los análisis del tumor Board, ¿qué análisis le dan a este tipo de resultados? Pues, a ver, principalmente respecto a FGFR1, el problema es que es una amplificación equívoca, es decir, tiene una amplificación muy baja, entre 2 y 6 copias. Porque por encima de 6 copias es cuando empiezan a hablar de amplificación, y en los ensayos de cáncer de mama en general se utilizan inhibidores a partir de 10 o 12 copias. Entonces, a ese diana difícil de hacer. Luego, esto está en el mismo axón y por lo tanto todas las amplificaciones se acompañan y se repiten muchas amplificaciones de ciclana D1, que es la amplificación más frecuente de receptores hormonales positivos, con la FGF19 y FGF3, pero desgraciadamente a día de hoy no tenemos, y FGF4, pero desgraciadamente no tenemos información. Un TMB de 5, aunque no indica inmunoterapia, sí que es un TMB muy alto para cáncer de mama. Normalmente nos movemos entre 1 y 2. Y lo que sí que llama mucha atención es la mutación de RBB2. La mutación de RBB2 sí que tiene dianas terapéuticas específicas a día de hoy, al menos en España, dentro del ensayo clínico. Pero están en desarrollo diferentes TKIs. Y una aprobación con neratinib también, ¿no? Que está actualmente en uso. O sea, se podría utilizar. Lo que pasa es que el uso ya lo han cerrado o... No, yo creo que está activo, sí. Vale. Y el estudio PanTumor Destiny 01, que es para mutados con Trastuderuxtecan en HER2, que acaba de cerrar el reclutamiento. Y luego también hay estudios con tucatinib, por ejemplo.
O sea, ER2 tiene bastante, entonces eso seguro que se lo recomendaríamos, es decir, haríamos una lista de ensayos abiertos que estén dirigidos a ERBB2 y luego el resto de alteraciones desgraciadamente no tienen indicación para... Tomás, Entonces, en O sea, pacientes la con pregunta- cáncer de mama luminal, ¿verdad? Sí. Esta paciente me llega a mí, tiene un cáncer de mama luminal. ¿Cuál es la utilidad de pruebas como el Foundation One o en qué porcentaje de pacientes se debe pedir en práctica rutinaria? Salgámonos del escenario de un estudio clínico. Más bien la pregunta es, ¿qué tan útil es pedir este estudio por fuera del escenario de un estudio de un Foundation examen One, clínico? Perdón, le o- complemento la Foundation pregunta. One. Basado en lo que acaba de decir, que es exactamente lo que preguntaba, ¿no sería esta paciente para recomendarle pues neratinib fuera de estudio? Por ejemplo, es una Por opción ejemplo, terapéutica, exacto, claro que sí. más que entiendo más que el alpelisib fulvestrant, pues que no tiene PIK3 Bueno. o el everolimus fulvestrant. Realmente creo que en los tumor bars, por ejemplo esta, tratando de sumar lo uno y lo otro, creo que es la paciente que recomendaría neratinib. O sea, desde luego en el MAP se recomendaría, porque en el MAP no tenemos la información de PAN50 y sería una diana terapéutica a recomendar. Respecto a tu pregunta, Sandra, voy a contestar más que por Foundation One, que es un test específico con un gran número de Cualquiera. genes, a un panel de DNA-seq. Y claramente, justamente ahora, en receptores hormonales positivos, ER2 negativos, hay dianas terapéuticas específicas para alteraciones de PI3 quinasa. Si además ya tienes acceso a un panel un poco más con genes más numerosos y además de determinar PI3 quinasa, puedes determinar otra serie de genes y dianas terapéuticas, por ejemplo, alteraciones de la recombinación homóloga, PALB2, BRCA y demás, alteraciones de RBB2, entonces tienen dianas. ¿Qué más podemos ver? quizá SR1, Amplificaciones quizá de FGFR1 con alto número de La carga copias y demás. mutacional. Yo, desde luego, si hay la opción, sí que intentaría Yo creo que si secuenciar. hay la opción hay que intentarlo siempre. Como siempre es imposible, bajamos al menos a la progresión de CDKs, porque una pregunta es quién, otra pregunta es cuándo y otra pregunta es cómo. Ok. ¿Quién? Todo el mundo si es posible. Si no, al menos pacientes como esta, 39 años en progresión a solo 3 meses de palbociclib. Algo está pasando que clínicamente voy a ir por detrás, haga lo que haga, ¿no? A ella, precisamente a ella, Sandra, sí, seguro. El cuándo, al menos a la progresión de CDKI o antes de la progresión. Hay algunas mutaciones o alteraciones, amplificaciones que se adquieren por la presión terapéutica del CDKI. Yo preferiría guardar la herramienta si la tuviera para la progresión a CDKI. Y el cómo, no todo el mundo tiene que tener 5.000 euros para pagar un Gardan más Foundation o un estudio HOPE, que hemos reclutado 600 pacientes en Solti haciendo virguerías, y gracias a la asistencia de Tomás Pascual este estudio se ha podido hacer, pero es un grupo cooperativo. En España no hay dinero para financiar fármacos, mucho más difícil financiar esto en todo el mundo, aunque fuera una buena inversión a medio plazo, ¿no? Entonces el cómo es importante, seguramente tengamos la oportunidad de bajar a paneles más competitivos, más baratos, un OncoMind Focus de 50 genes, donde podamos obtener la información necesaria que sea al menos targeteable a fecha de hoy, ¿no? Con drogas Entonces, accionables. quién, cuándo y cómo es importantísimo, Sandra. Perfecto. Sigue, por favor. Se incluye en el estudio TATEN, empieza en junio del 2021 con clara respuesta a nivel local, principalmente porque la enfermedad ósea estuvo estable, y después de 10 ciclos con la enfermedad sistémica controlada, aparece progresión cerebral con múltiples lesiones a nivel de ambos lóbulos y del cerebelo. Se le ofrece a la paciente radioterapia holocranial que realiza y nos tenemos que plantear la siguiente línea. ¿Cuántas lesiones tenía? Múltiples lesiones, vamos, prácticamente incontables. Esta se ha cogido la imagen de la más grande, pero se ve otra imagen ahí puntiforme y como se tenía... No había posibilidad de múltiples. radiocirugía, por supuesto. Sí. ¿Sigo o queréis? Sí, en aras del tiempo. ¿Os parece Bueno. bien 10 ciclos Sí. de TATEN? Sigamos ¿Es algo porque nos esperado? estamos quedando sin Vale, tiempo. perfecto, pues sigo. Entonces, ya para finalizar el caso, después del tratamiento con radioterapia holocranial y dados los datos que teníamos de trastuzumab deruxtecan, tanto en tumores HER2-low como en tumores con mutaciones de RBB2, se la derivó a un tercer centro diferente
para iniciar el tratamiento dentro del Destiny Pan-Tumor 01, Muy que bien, selecciona pacientes con perfecto. mutaciones de ER2. También hay una iniciativa en España por el grupo MEDSIR de Trastuzumab en pacientes con enfermedad cerebral específicamente, Ok. que es algo que quedó un poco fuera de los estudios en la enfermedad ER2 positiva y bueno, tendremos datos. Pero yo creo que es importante mencionar específicamente sobre Trastuzumab deruxtecan y el posible uso en enfermedad del sistema nervioso central. Sarah Hurwitz presentó en San Antonio la actualización del Destiny, la supervivencia del Destiny, ese creo que es el 3, la comparación de TDM1 versus Trastuzumab específicamente en enfermedad del sistema nervioso central, supervivencia libre de progresión 3 meses para TDM1, supervivencia libre de progresión para Trastuzumab 15 meses de promedio, o sea, realmente es un medicamento muy activo. Ese es el contexto de la enfermedad ER2 positiva. En DEBRA Sí. también se incluye enfermedad ER2 negativa, HER2-low, que Sí. sería aplicable al caso Entonces, actual. creo que es una muy buena opción. ¿Cómo ha ido la paciente? Pues Tenemos... se acaba de empezar, Ajá, hace ok. nada. O sea, perdón. Qué suerte, al menos empezó. ¿Su enfermedad sistémica controlada? Sí, la enfermedad sistémica controlada. Que Una hay- pregunta más, Tomás. Teniendo un HER2-enrich, es más posible tener una mutación en HER2, ¿verdad? Es decir, ¿es coincidente? ¿Es... Un poquito más posible, Ujú. pero se ven muchas mutaciones de ER2 en tumores, lo que es, bueno, voy a por partes, en tumores luminales. Lo que sí que es mucho más probable es que esta paciente tenía un tumor lobulillar, un tumor lobulillar. Y en Pleoma. pacientes Pleomático. lobulillares, las mutaciones de ER2 son bastante más Ujú. frecuentes, bastante más, estamos hablando de un 10% respecto a tumores ductales. De las mutaciones Una de ER2, pregunta. Dale, Mauricio. de las mutaciones de ER2, ¿las inserciones tienen peor respuesta o se comportan igual? No tengo esa Sí, información. esto lo estuvimos mirando. Este tipo de inserciones que tienen ER2 dan peor respuesta a la patinib. A nivel de neratinib, justo como se une a ese exom, sí que son pacientes más respondedoras, y a nivel de trastuzumab no lo No puedo se saber. sabe. Pero y seguramente con tucatinib, como se une al mismo exom de ER2, también serían respondedoras. Ujú. Mauricio. ¿Cómo iría con tucatinib? ¿Cómo esperaría uno que respondiera? Yo si tuviera, sería otra segunda opción. Otra opción. Lo que pasa es que ahora mismo la evidencia de trastuzumab deruxtecan en tumores ER2 negativos, bueno, HER2-low, con mutaciones de ER2, creo que tiene más evidencia, que aparte acaban de salir la Los nota de datos prensa y del demás, 04. que tucatinib únicamente con mutaciones de ER2 que no tenemos evidencia y en tumores ER2 negativos. Es decir, esta paciente tiene 2 dianas, es HER2-low y además tiene la mutación de ER2. Entonces, si yo pudiese elegir, elegiría trastuzumab deruxtecan. En la segunda, es verdad que al principio, en la segunda, en la primera muestra era ER2 positivo, o sea, ER2 2 cruces, Al y luego en la que principio. hicimos era HER2-0. Pero Una- dado que puede haber selección de clones y demás, yo seguiría apostando por trastuzumab deruxtecan. Una pregunta clínica. Vamos a decir que esta paciente tuviera o tiene su enfermedad sistémica completamente controlada, tuviera una lesión cerebral, la cual se puede resecar y se puede hacer radiocirugía. ¿Cuál sería el manejo? Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué hacemos con las pacientes que progresan únicamente a nivel cerebral, que se pueden tratar y que podemos continuar el tratamiento a nivel sistémico? A día de hoy las guías lo permiten. Las guías americanas recomiendan, por ejemplo, la enfermedad ER2 positiva, que es un caso muy frecuente, Exacto. en primera línea, progresión cerebral y tal, tratar esas lesiones y continuar con trastuzumab. Y en cualquier fenotipo. Y en cualquier En fenotipo. cualquier fenotipo. De hecho, se acaba de abrir un estudio allá con un CERT más abemaciclib en pacientes que progresan a nivel del sistema nervioso y que pueden haber sido previamente tratados con CDK. O sea, que se abre un campo muy bonito también para la enfermedad cerebral ER2 negativa. De acuerdo. Bueno, Al final, esta paciente se ha beneficiado del uso de información molecular. Sí. mucho. ¿Ha podido participar en 2 trials? Sí. ¿Hemos sido capaces de detectar una mutación en HER2 que nunca hubiéramos detectado porque no es un pre-screening habitual de estudios? Sí. No sabemos cómo le irá con deruxtecan, pero desde luego que no hubiera tenido ni siquiera esa opción, ¿no? ¿Hubiera sido sensible a la secuencia previa que explicábamos de si nos guiamos por criterios clínicos? No. Okay. Así que creo que, bueno, a estos foros siempre se eligen los casos que se traen, Claro. es cierto. Pero para entrar a Pero es de deruxtecan donde tenías más se que tener aprende. esa mutación. Sí, en el En pan ese tumor, estudio sí. en especial, sí.
Sí. Perfecto. Bueno, sigamos con el próximo caso, a ver si alcanzamos con 2. Sí, a 2 nos llega, al tercero pues ya está no lo sé. interesante. Nunca lo consigues, Lo Tomás. mismo tengo que hacer una carrera como el año pasado de, bueno, ya dan 5 minutos. Esta sí no te interrumpimos. No, interrumpí lo que era eso, faltaba. Bueno, la siguiente paciente que hemos traído es algo que yo también considero como un hot topic, que es metástasis cerebrales en pacientes con enfermedad ER2 positiva. Tenemos otra paciente joven, 39 años, sin antecedentes de interés, sin ningún antecedente familiar de cáncer y que se diagnostica en el 2014, marzo del 2014, de un carcinoma ductal infiltrante en la mama derecha, un T3N1, sin expresión de receptores hormonales, ER2 3 cruces y que se realizó en aquel momento, por aquellas fechas, una neoadyuvancia con antraciclinas y taxanos y trastuzumab. En la cirugía se determinó una PCR y realizó su adyuvancia con radioterapia más trastuzumab. Ya sabemos que a día de hoy seguramente no hemos seguido este esquema. Y a los 11 meses de haber terminado el tratamiento con trastuzumab, presentó una progresión a nivel hepático y cerebral. La primera pregunta es, a día de hoy, ¿cómo tratamos estas pacientes que tienen una recaída, no podríamos 11 decir meses. que temprana? Sí. Doctor Mantilla. La respuesta en los 11 meses, digamos, si uno se basa en los diseños de los estudios, pues no está, ¿cierto? Porque en teoría Cleopatra incluyó pacientes de recaída tardía, más de un año desde la adyuvancia, y el estudio con TDM1 incluyó pacientes con recaída temprana, definida como menos de 6 meses, pero pues yo creo que, por lo menos en mi práctica clínica, lo que yo hago es que considero que es una paciente que tiene, digamos, una resistencia, por decirlo de alguna manera, a trastuzumab, e intentaría hacer muy probablemente TDM1, que es lo que tenemos disponible en esto. En Eva. Colombia, digamos, no tenemos algunas de las restricciones que sí sé que hay en España, de que si no utilizas trastuzumab, pertuzumab en primera línea, digamos, este paciente no podrá utilizarlo a la progresión, pero por ejemplo las guías ASCO dejan abierta la opción, las guías NCCN dejan abierta la opción en que si la paciente nunca ha recibido pertuzumab, pudiera exponerse a pertuzumab en el futuro. Y otras cosas que no tenemos disponible, pues sin duda alguna también sería, pues ya lo hablamos, por ejemplo, algún estudio, y cuando lo tengamos disponible, pues sin duda alguna la paciente será candidata a una terapia tipo trastuzumab o en su defecto ducatinib, por la presencia de enfermedad en sistema nervioso central específicamente. Eva. Mira, aquí hay 2 aprobaciones. Una es TDM1 porque estamos en una recaída precoz que no supera la barrera de los 12 meses del tratamiento en enfermedad precoz. No sería mi primera opción, a pesar de que podría estar en indicación. La segunda sería Cleopatra. Cleopatra se aprobó a partir de 12 meses, pero después el estudio de seguridad, el PERUSE, y la mayoría de nosotros hacemos la utilización de Cleopatra, incluso en recaídas entre 6 y 12 meses. La mejor opción para mí sería un ensayo clínico. Ahora el Destinibres 012 incluye trastuzumab también en estos pacientes que han recibido trastuzumab y un taxano, e incluye las recaídas entre 6 y 12 meses. Y siendo sistema nervioso, siendo enfermedad sistémica, a uno le apetece mucho pues, incluir en un estudio clínico en este sentido. También podría entrar en el Destinibres 09, donde se compara trastuzumab con Cleopatra o con trastuzumab pertuzumab, y incluyen pacientes entre 6 y 12 meses en su recaída. Todo esto después de un control adecuado locorregional del tratamiento, las metas cerebrales y demás. Ducatinib aquí no tiene evidencia porque el paciente no ha sido previamente tratado con todo lo que exigía el estudio HER2CLIMB-2, que es Trastu, es Pertu y es TDM1 en el 100% de los casos. No hay evidencia, aunque sería, por supuesto, una buena opción empírica. O sea, tú te irías con Trastu, Pertu. Intentaría un ensayo clínico con Deruxtecan. Si en no práctica existe, clínica utilizaría el esquema Cleopatra. Perfecto. Bueno, pues... Mauricio tenía una pregunta. Mauricio, perdón. Yo tengo una pregunta y es, si uno va a usar Pertu en algún momento, es mejor usarlo antes y no después, porque En mientras primera más lejos línea. se usa,
Sí. menos chance tiene de ser eficaz. Correcto. El Menos estudio en evidencia segunda hay. línea no mostró beneficio. Al menos evidencia hay. Ujú. Hay más evidencia con TDM1 late lines que con PER2 late lines también, por eso uno tiende a. Correcto. Bueno, se biopsió la enfermedad a nivel hepática, que sería confirmando la amplificación de ER2 y la ausencia de receptores hormonales, y se realizó radioterapia holocraneal. ¿Y cómo la Vale. trataste? Y empezamos una primera línea con Ah. trastuzumab, con taxano trastuperto. Ujú. Vemos que tras 13 meses presenta una nueva progresión a nivel cerebral con la enfermedad sistémica controlada. Y, a ver, perdón. Y elegimos hacer una radiofrecuencia a nivel de la lesión cerebral que estaba en progresión e iniciamos una segunda línea con TDM1. Ujú. O sea, ahí la progresión fue oligoprogresión. Oligoprogresión a En- nivel de esa lesión. ¿Y por qué no seguiste con Cleopatra? Es verdad que a mí me cuesta un poco, sobre todo en estas pacientes jóvenes, en progresión y demás, yo prefiero hacer un switch a otro tratamiento. Ok. Yo no. Ahí, Yo probablemente ahí me hubiera. cuesta más, pero es Pero verdad ese, que... No vamos esa a es la estar de eterna acuerdo en todo. discusión. Sí, Mal Esa- alumno, buen alumno. Esa es la eterna discusión Sí. y no tenemos estudios clínicos que nos Tomás, soporten. Es simplemente opiniones de consenso. Cuando Ujú. nosotros vemos, por ejemplo, la opinión de consenso en la reunión de Fátima de Portugal, el consenso es continuar la terapia sistémica. Ujú. Eso es una opinión de consenso de expertos, no es basado en estudios clínicos, pero ese es el consenso. Creo que ambas, digamos, estrategias estarían bien. Yo también generalmente opto por continuar la terapia sistémica en la que viene, siempre y cuando se pueda controlar el Bueno, sí, sistema claro, nervioso si no- central, por supuesto. las medianas son muy cortas, tanto a la recaída como a la primera línea, no muy por debajo de Cleopatra. ¿Tenéis ya información de PI3K o alguna otra información molecular o todavía no se sabía No, nada? de esta no tenemos esa Todavía información. no, ok. He decidido traer una que no estuviese secuenciada. ¿Por qué recibió lo encefálica al principio? ¿Había muchas lesiones? Había muchas lesiones, sí. Eran muy sintomáticas. De hecho, la paciente se diagnosticó precisamente de la recaída por un ingreso en urgencias. Y si veis las lesiones, aparte de ser muchas, eran lesiones muy voluminosas. Porque en la SER2, pues uno prefiere hacer Sí, radioterapia. Claro. retrasarla lo máximo Y ahí, posible. y ahí es más fácil proponer una segunda radioterapia y no en una que ya recibió lo encefálica, ¿no? Esa lesión se Porque ve pues grande. Fátima sí dice eso, pero cuando se hacen localizadas, ¿no? Con lo encefálica sí, pero bueno, Igual. 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 Sí. Consenso es mientras las controle, Sí. con No, claro, terapia pero es que encefálica o hacer radioterapia. una planeación sobre una lesión local en un cerebro ya completamente irradiado es diferente. Esa lesión abajo está bastante grande para radiocirugía, además, ¿no? Sí, sí, o sea, quiero decir Muy que esto es grande. justo a la recaída. Ujú. También es verdad que a lo mejor si no hubiese estado radiada previamente, pues a lo mejor te animas más a radiar y continuar con trastuperto. Pero ya una enfermedad radiada, trastuperto, un corto tiempo hasta la progresión y que vuelves a radiar, pues a mí me cuesta un poco más. A ver, que se puede admitir, pero a mí me ha costado un Tomás, poco. si tuvieras ya disponible tu Tucatinib, ¿hubieras elegido la misma opción? Esa es una muy ¿Reirradiarte buena de pregunta. M1 O cape trastutuca. o cambiar al triplete? O sea, claramente tiene más evidencia para mí, cape trastutuca, y además el racional es Ujú. más... Pero esto más era potente. 2016. Era en el Claro, esto era 2016. pretucatinib. O un poquito pretucatinib, podríamos Ujú. decir. Vamos a ir apretando. Algunos oncólogos, los que hacen sistema nervioso, no les gusta mucho que se utilice el TDM1 inmediatamente después de la radioterapia por mayor riesgo de radionecrosis. Yo sí lo hago, pero tengo pacientes que han tenido esas opiniones y lo ponen a uno en dificultades, sobre todo en el primer año. ¿Qué hay de eso? O sea, cerrar radio e inmediatamente empezar TDM1 Nosotros en este tipo de paciente. no dejamos mucha ventana terapéutica entre la radioterapia y el TDM1, como prácticamente casi ninguna
casi ningún tratamiento ER2. En la adyuvancia es concurrente Mm. y cuando hay enfermedad no se espera ventana, al menos en nuestra práctica tampoco. Pero sí ven es cierto que hay radionecrosis. informes de eso. Sí hay Sí, informes. sí. No, y aparte esta Ven, no. paciente lo tiene todo porque ha hecho radioterapia holocranial y luego una radiocirugía, entonces Sí. se llega una radio posterior, pero al final es una paciente que tienes que ofrecerle un tratamiento y en aquel Claro. momento, ante un riesgo potencial y un beneficio Mm. clínico, yo creo que la balanza se Sí. Y en, inclina hacia el beneficio lesiones clínico. medulares, Con otro agente, vinorelbina, alguna cosa, capecitabina, para no usar el TDM1. O sea, yo vuelvo y digo que estoy a favor de cómo se hizo acá, pero sí he tenido ese problema. Pero es que tenemos evidencia de... yo tengo una paciente o hemos tenido pacientes y recojo un poco lo que dice el doctor Carlos, y es que cuando uno a veces combina radioterapia y al mismo tiempo da una terapia anti-HER2, se aumenta el riesgo por lo menos de mielitis. Mm, Eso pero sí no, lo hemos yo- visto. Yo no hablo de combinarla, Ya. yo digo de se ¿Y trata y cuánto luego... tiempo después lo deja? Porque también es una buena pregunta, porque Yo pues esto normalmente es un dejo 2 semanas monoclonal como en los y el ensayos. tiempo, la vida del fármaco es muy larga. Los ensayos exigen 2 semanas en Pues general y es lo que yo creo que se debería aplicar a la práctica clínica ante otra evidencia más sólida. Ujú. 2 semanas. Vale. Después de 7 meses de tratamiento con TDM1, presenta una nueva progresión a nivel cerebral con sistémicas controladas y como podéis ver tiene progresión a diferentes niveles del sistema nervioso central. ¿Yo sigo? Ahora, Sigue. Vale. ahora sí, HER2 Sí. Exactamente. Y aquí lo que hicimos fue incluirla en el HER2CLIMB, que era un estudio, ya sabéis, versus placebo, pero vamos, suponemos que recibió el tratamiento con tucatinib, capecitabina y trastuzumab, e hizo un control de la enfermedad a nivel cerebral desde el 2017 hasta el 2019. En ese momento ya la paciente presentó una nueva progresión cerebral y ya falleció. O sea, a la terapia que tuvo un mayor tiempo de respuesta fue a tucatinib. Ujú. ¿Razones para eso desde el punto de vista molecular? ¿Alguna explicación? Hombre, tucatinib lo que tiene es primero que es un inhibidor potente y único de ER2, es decir, no Ujú. tiene el cross que tiene atinib, AR1 y AR4 y que además tiene muy buena penetrancia a nivel cerebral. Eso combinado con CAPE, que también tiene mucha evidencia a nivel del sistema nervioso central y que permite además que la toxicidad la puedes, o sea, que tiene un perfil de toxicidad lo suficientemente bueno como para mantener el tratamiento mucho tiempo. Okay. Ujú. Es decir, que eso siempre es importante. ¿Qué tal se para- tolera en la vida real? Porque Muy bien. Muy bien. ¿sí? Muy bien, excelentemente bien. Prácticamente, yo prácticamente nunca he tenido que reducir Muy bien. dosis. Es que- Y si es la diarrea hay que hacerlo escaladamente con capecitabina, pero se tolera muy bien, la percepción es muy buena. Si podemos dar el trastuzumab subcutáneo, la calidad de vida mejora mucho también, es una opción excelente. Ujú. Nunca O sea, tuvo progresión hepática, ¿no? Durante las no, progresiones siempre, cerebrales. ya Siempre fue estuvo siempre controlada. cerebral, que es una de las poblaciones que cada vez Pues vemos al más. final, más que biológicamente, probablemente es una enfermedad con un especial trofismo hacia el sistema nervioso central y más que la biología sea la permeabilidad de los fármacos y la actividad dentro del sistema nervioso lo que ha llevado a estas líneas, ¿no? Tan Ujú. curiosas. ¿No tienes información molecular de esta No. paciente? Ya me sorprende que Ya no ves. tengas. Has tenido que modularte para no sacar Sí, el sí. foundation aquí. Pero sería es verdad que, por ejemplo, interesante a la que ver me el preguntabais por qué antes, respondió a tucatinib. sí, sí, también. ya que me preguntabas antes, por ejemplo, sí que es verdad que entre los, si pues, juntamos triple negativo, ER2 positivo y receptor hormonal positivo, yo creo que por el número de terapias que tiene a día de hoy el ER2 positivo, seguramente lo que yo más si tengo que seleccionar Claro. sería la que menos Tienes priorizaría opciones. para secuenciar. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos con el tercer caso. Creo que lo vamos a lograr. Sí. Puedo Mauricio. preguntar una cosa. Si hoy tuviéramos todas las drogas disponibles anti-HER2 que están en el, digamos, en el universo circulando, ¿a esa paciente volvería a darle tucatinib o le daría trastuzumab deruxtecan? Antes de empezar, bueno, es que antes de empezarlo, yo creo que a día de hoy sigue teniendo a nivel cerebral el estudio que ha demostrado más beneficio, incluso en pacientes con este perfil de paciente en progresión, es tucatinib. Sí. Quiero decir que no es, en las pacientes que se incluían en el Destiny eran pacientes con enfermedad cerebral controlada. Ujú.
Sí. Y en cambio tucatinib en este grupo de pacientes, enfermedad cerebral en progresión y demás, tiene evidencia La de evidencia es mucho sobrevivencia. más robusta, el estudio estaba diseñado para eso, con una corte específica. En el Destiny, en el 01 y en el 03, no era nada más que un grupo de pacientes permitidos, pero con enfermedad controlada. Por tanto, en cualquiera de las progresiones donde el radioterapeuta nos diga no debemos irradiar más, etcétera, la evidencia es para tucatinib. Trastuzumab deruxtecan de momento no tiene esa evidencia. Muy bien. Vamos con el tercer caso. Creo que lo logramos. Sí. ¿Sí? Tercer Vamos a caso. 20 minutos. La última paciente es una paciente de 47 años que no tiene antecedentes de interés, que tiene una familia con numerosos tumores de diferentes tipos, un hermano con cáncer testicular, una madre con melanoma, una tía con un cáncer de colon, el padre no fumador con mesotelioma, tía con cáncer de mama y una abuela con un linfoma, que se diagnostica en el 2018 un carcinoma ductal infiltrante en la mama derecha, ante 3N2, retos hormonales positivos, SER2 negativo, y un 67 del 80%, hizo una neoadyuvancia con antraciclinas y taxanos, se operó con una PCR y recibió radioterapia y tamoxifeno en adyuvancia. Al poco de iniciar la adyuvancia hormonal, presentó una progresión hepática y ósea. ¿A ¿Qué edad cuánto tenía la poco? paciente, Tomás? ¿Perdón? ¿La edad de la paciente? 47 años. 8. Y después de 8 meses de tamoxifeno. Con esa historia familiar, ¿le pedirías un panel germinal? ¿Lo Con la tenemos? historia familiar y sin la historia ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Lo tenemos más adelante, pero lo Muy bien. tenemos. No, no al inicio. No se lo O sea, más pidieron. adelante en la presentación. Ya. No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Yo creo que fue en la enfermedad metastásica ya. ¿Quedó amenorreica con la quimioterapia? O no sé si era premenopáusica de inicio. Era premenopáusica de inicio, eso seguro, y no me acuerdo. Bueno, no importa. Bueno, Era para, ahora para intentar explicar el corto tiempo, Ujú. ¿no? A la recaída. Pero Y para decisión de tratamiento también. la hormonoterapia adyuvante fue tamoxifeno y la paciente tenía un N2 desde el principio. ¿No hubiera sido una consideración potencial el utilizar un inhibidor de aromatasa más un bloqueo ovárico o alguna? sobre todo el bloqueo ovárico. Pero el bloqueo ovárico tiene sentido cuando no se pierde la función ovárica con la Bueno, quimio. pero como no sabemos que no se perdió, Probablemente entonces no la recuperó. presumamos que no se perdió. Vale, pero que quede claro que en el estudio japonés y el estudio SOFT, que son los dos que evalúan la OFS versus no, en el SOFT se testaba la función ovárica 12 meses después de la última quimio, en el japonés 18 meses para capturar ese 20% de recuperación tardía de la función ovárica. Si no se recupera no tiene sentido, ni Soladex ni nada más, ¿no? De hecho, se podría hacer una secuencia directamente en el año 2-3 a un inhibidor de aromatasa, en secuencia. Pero pues yo sí estoy de acuerdo con Mauricio que sin duda alguna, digamos, si alguna paciente uno quiere iniciar un inhibidor de aromatasa upfront, es justamente la paciente que tiene una alta carga nodal, ¿cierto? O sea, esa es la paciente justamente que uno piensa claro, aquí tenemos la dificultad que es una paciente de 47 años, perimenopáusica, le pusimos quimio, perdió o no perdió, Total. le ponemos el inhibidor, bueno, digamos, tiene, pero sin duda alguna esa es la paciente para iniciarle un inhibidor upfront. Y si nos vamos a MA17, las pacientes que más se benefician son estas que se vuelven posmenopáusicas durante el De acuerdo. tratamiento. Este grupo de pacientes que probablemente ella puede estar ahí Puede estar en 47 este años, grupo. con quimio. Hizo una PCR, si no lo hubiera hecho, abemaciclib, A día de hoy. bueno, si lo tuvieras Sí, en si tu lo tuviese. cajón, sí, no. Sí. ¿Lo tienen en España ya? En casos seleccionados y depende de la farmacia de cada hospital, porque no está reembolsado por el sistema todavía. Ok. Ni siquiera está aprobado por EMA. En ese punto de la recomendación del bloqueo doble en premenopáusicas, el metaanálisis publicado hace como una semana, 10 días, de los 5 estudios no impacta en supervivencia global, solo en supervivencia libre de progresión. Insisten en que con ese endpoint de supervivencia libre de progresión es suficiente para hacer el bloqueo doble Depende de en la premenopáusica. tolerabilidad. El metaanálisis, que son más de 7.000 pacientes, no testa OFS versus NOT. Todas las pacientes están bloqueadas y compara semestano-tamoxifeno. Entonces la pregunta es otra, ¿es mejor tamoxifeno o semestano? En FS es mejor semestano
En calidad de vida no estoy tan segura. Ujú. Entonces yo individualizo muchísimo y creo que 5 años es mucho tratamiento. Probablemente si el paciente al final acaba en tamoxifeno, una buena opción es después extender el tamoxifeno Claro. más tiempo Ujú. o extenderlo con el inhibidor en un segundo momento, ¿no? Hay que individualizar mucho en la adyuvancia siempre y particularmente en la premenopausia con el tratamiento hormonal más, porque lo peor que puede pasar es la falta de adherencia al tratamiento, que es muy alta. Tenemos las recaídas 8 meses de inicio del tratamiento adyuvante. Le pedimos en este caso un panel de secuenciación más pequeño que Foundation One, que es el que teníamos disponible en el hospital en aquel momento, que era un Combine 22 con estos genes. Y lo que vemos es que tiene una mutación de PI3 quinasa, la E545K. Ujú. Además, vuelve a ser un fenotipo HER2-enriched y además participó en un ensayo, que era el ensayo Aurora, que es un ensayo sponsorizado por Big, en la que también se hacía secuenciación de la enfermedad metastásica de cáncer de mama y que, como ya sabéis, se publicó hace poco. Voy a pasar un poco rápido. Vale. Yo no he leído ese estudio, Tomás. Bueno, es un cáncer, el ensayo Aurora lo que hacía principalmente es estudiar el cáncer de mama metastásico. Pacientes con cáncer de mama metastásico de cualquier fenotipo se realizaba una biopsia en fresco que se enviaba a secuenciación y luego se hacen estudios de RNA-seq y además se hacen seriaciones de sangre. Se han publicado los resultados de las primeras 300 y pico pacientes incluidas y lo que es un estudio descriptivo de la enfermedad de cáncer de mama metastásico a nivel principalmente de DNA. Si quieren yo le paso el paper a alguien de la organización para que lo puedan compartir. Y en el estudio Aurora, que es un panel diferente al Oncomine y mucho más amplio, vemos la misma mutación de PI3 quinasa, pero en este caso vemos una mutación de P53 que no veíamos en el panel previo. Y esto es algo que cada vez vemos más en los pacientes de cáncer de mama y seguro también que en otros tumores, y es que haces varios paneles, incluso haces ctDNA a nivel del tumor o la paciente tiene diferentes informaciones y cada uno vemos informaciones diferentes. ¿Y esto fue, el segundo panel fue en el tumor o fue en sangre? No, fue en el tumor. También en el tumor. Sí, la información que te reportaba el Aurora era a nivel del tumor. Y esto, por ejemplo, en el HUP también lo vemos, que las pacientes tienen una secuenciación en su centro por un panel, hacemos la secuenciación por Foundation One y las mutaciones que vemos son diferentes, y en una se ve PI3 quinasa y en otro no, y demás. O sea que incluso en esto vemos heterogeneidad en los resultados. Técnica. Sí. Esto puede ser debido a múltiples razones, desde el test, las regiones que se cubren en cada uno de los tests, hay que mirar si se cubren todas las regiones, por ejemplo, de PI3 quinasa o solo se cubren determinados exones, que eso puede tener implicaciones terapéuticas. Puede ser también porque se han secuenciado diferentes lesiones y que por lo tanto se hayan visto diferentes clones con diferentes perfiles mutacionales. Yo creo que importante en esa paciente con esa fracción alélica que tenía en el somático y con esa historia familiar, ahí sí que hay que pensar en el test germinal, ¿no? Sí. Estaba incluido en Aurora, estaba incluido el test germinal, incluso en sangre, en tumor. Sí. ¿Y los resultados? Más adelante. ¿Verdad? Es que bueno, voy adelante, voy rápido. Bien, empezamos en la primera línea con letrozol, ribociclib, análogos y denosumab en agosto del 2019. Y aquí en nuestro centro les sacamos siempre sangre pre y al ciclo 2 día 1 para determinación de ctDNA en sangre periférica. Y lo que vemos es que a los 2 meses de haber empezado el tratamiento con letrozol, ribociclib y análogo, presenta una progresión clínica y analítica. Que se podía predecir según lo que nos dijo la doctora Ciruelos en el primer Tomás, caso. Perdón, una pregunta. Este paciente que ha hecho una respuesta patológica completa y que progresa a los 9 meses, que parece que es una evolución un poco atípica, ¿no? Vamos, en las cánceres de mama. Totalmente. No habría que haber hecho una biopsia hepática, ¿no? A la lesión
por si ha cambiado el perfil Se hizo. inmunohistoquímico. Y se hizo. Perdón, sí. o sea, el Aurora se hace en la biopsia metastásica. Y O sea, que la lesión, o sea, que todo lo nuevo es a partir de la lesión hepática, ¿no? Pero Sí. o sea, que en una reciba de este tipo precoz se biopsia de nuevo y Siempre se biopsia la recidiva porque nunca sabes si es una recidiva hasta que no tienes la biopsia y especialmente en casos tan atípicos, ¿no? Dentro de lo atípico que es conseguir una PCR en fenotipo luminal aún con la mejor quimio, ¿no? Que no supera el 10%, el 8%. La pregunta acá es, ¿será que nosotros tenemos que volver PI3K otro biomarcador como receptor hormonal HER2 del panel común que le hacemos a todas las pacientes? Yo creo que si volvemos al Oncomine breve, antes hablábamos de quién, cuándo y cómo. En el cómo creo que podría ser suficiente para la mama. ¿Qué os parece? Es una propuesta que puede ser muy económica, competitiva. No es un foundation, es NGS nada más, es decir, que hay información que se pierde. Pero creo que para tomar decisiones, al final hay que ser prácticos. Y tenemos que pensar si nos gastamos $6.000 en 10 pacientes o 300 en 6.000 pacientes. Y tenemos una responsabilidad con mucha gente, ¿no? Entonces me parece que esto hay que tenerlo ya para PI3K, pero para cualquier otra aprobación incluso, como es Neratinib, que se nos olvidaba que estaba aprobado. Y me parece que hay que bajar un poco quizá las expectativas. Y quizá en casos de evolución tan atípica, sí. Ahí a lo mejor hay que hacer paneles más comprehensive. Y hoy día con esto, ¿inicias inhibidor de CDK4/6 o de una vez te vas para el Pelicit? Depende de si estamos en América o no. Bueno, tenemos los dos medicamentos disponibles, vamos a decir Sí, que no, tienes los dos tratamientos. El problema, Sandra, es que Alpelisib se ha financiado, aprobado, etcétera, en el escenario pues CDKI también por FDA, pero no por EMA. De hecho, hay un clinical trial que es una repetición del SOLAR-1 en pacientes mutados que ha exigido EMA y se llama EPIC-B5, me parece el estudio, con fulvestrant más o menos Alpelisib, lo cual me parece poco ético incluir pacientes mutados que puedan ir a la rama de fulvestrant. Se están reclutando pacientes en países donde, bueno, pues no hay acceso, etcétera. Es bastante poco ético, pero depende, a veces depende, curiosamente, del país donde uno vive. En general, la recomendación es CDKI y después, sin mutación, Alpelisib. Claro, porque Alpelisib no ha conseguido reproducir los resultados de supervivencia que tienen todos los CDKIs. Yo creo que esto es bastante... Pero, o sea, creo que ahí la dicotomía de, por una parte, saber si realmente los PI3K desde el principio les va a ir peor con la estrategia del inhibidor de ciclinas, que creo que no es tan contundente. Y por otro lado, pedir el PI3K desde el inicio cuando, aunque hay una pequeña variación, se puede encontrar en la nueva metástasis y no en el inicial. ¿Cómo manejan eso? Mira, las mutaciones de PI3K son lo más frecuente que hay en cáncer de mama, lo más estable. De hecho, muchas veces elegimos el primario para testarlas. Puede haber una ganancia bajo la presión terapéutica de los CDKIs del 5% como mucho. Entonces no tiene demasiado sentido quizá, o sea, ese argumento siempre es válido, biopsiar lo más reciente, pero no tanto para PI3K. Lo segundo es que la mutación de PI3K no es un factor predictivo de no respuesta a CDKIs. Y por tanto, estos deben ir en primer lugar y esto es importante. Lo tercero es que PI3K mutación es factor de mal pronóstico en todo el cáncer de mama, cualquier fenotipo, y por tanto la mediana de tratamiento con CDKI y sin CDKI va a ser menor, pero no es predictivo negativo de mala respuesta a CDKI. Sí, yo creo que es importante esto que acaba de mencionar, el análisis del doctor Cristofanilli en ASCO del año pasado, digamos, es muy diciente. Realmente hacen un análisis muy extenso de todos los biomarcadores de qué pacientes pueden o no responder a un inhibidor y realmente el beneficio termina siendo un beneficio estable, digamos, en todos los subgrupos moleculares, en PI3K, P53, SR1, entonces realmente hoy en día no lo podemos. Para mí lo importante en este caso realmente, y la discusión de si el inhibidor o el inhibidor de PI3K es que es una paciente que va a ir mal con lo que le hagamos desde el punto de vista de terapia hormonal. O sea, esta paciente no se está comportando y yo creo que aquí lo que está primando en este paciente es esa mutación de P53, ¿sí? Y esta paciente pues va a ir mal con lo que se le haga. Yo creo que ahí hay
una parte de la información que Correcto. tenemos una necesidad médica insatisfecha. Que hay algo más, que no es por por esta mutación de PI3K que no vimos respuesta No, al no, no. inhibidor desde el inicio, ¿de acuerdo? la- Porque los estudios muestran que si hay Sí. respuesta, importante saber eso para no hacer decisiones terapéuticas equivocadas en primera línea. Mauricio. Creo que una cosa que ha quedado clara en los casos que han presentado es que los pacientes que tienen evoluciones que no son las esperadas van a paneles NGS, ¿no? Porque tú preguntabas que hacerle el panel germinal. Claro, ojalá uno tenga los dos, pero entonces mi pregunta es, en este tipo de pacientes, ustedes fuera de protocolo, aquí podemos hacer los paneles NGS realmente, entre comillas, fácilmente. No quiero decir que para mama sea la indicación donde más se beneficien las pacientes, pero creo que ustedes han insistido en que aquí, antes del germinal, hicieron el somático, aunque fuera un panel pequeño. Sí, está claro. Es decir, o sea, una paciente que puede estar 5 años en tratamiento con inhibidores de aromatasa y inhibidores de CDK y que tiene buenas respuestas, pues seguramente no necesita nuevas terapias o no tienes que buscar otras opciones, pero una paciente que ya vas viendo que va a ir mal, son las pacientes que tienes que primar para buscar nuevas soluciones o nuevas armas terapéuticas, porque es muy probable que la vayas a necesitar, si no ahora, dentro de 3 meses. Exacto. Creo que ese es el mensaje claro, ¿no? Sí. Individualizar a quién le aplicamos estas pruebas en donde encontremos un beneficio. No sé si Mauricio Sí, tenía una última pregunta. Listo, ¿por qué ese panel no tiene ESR1? Bueno, es un panel comercial, lo que busca principalmente son dianas terapéuticas. Hay que recordar que ESR1 es un mecanismo de resistencia a tratamientos con inhibidores de aromatasa, pero no es predictivo de respuesta a SER o fulvestrant. Solo sabemos que los pacientes que tienen mutaciones de SR1 no responden a ese mestano y y ese demás. conocimiento es retrospectivo del estudio SOFIA, nada más que un análisis de un grupo de un estudio antiguo, SOFIA, y prospectivo en un estudio muy pequeño que se llama PADMA y donde sí el cambio a fulvestrant ha mejorado la evolución del paciente que iniciaba inhibidor con palbociclib, presentado en San Antonio, no publicado. La evidencia es mínima. Todos hablamos de SR1, pero hay que demostrarlo. Estudio Serena 6, por ejemplo, es un estudio donde se explorará el mantenimiento del inhibidor versus el cambio a un SERT en pacientes donde emerge la mutación de SR1 durante la primera línea, no la progresión clínica. Bueno, a lo mejor ese tipo de evidencia sí es la que se necesita. SR1, las guías no recomiendan ni siquiera su determinación. Otra cosa es que cuesta muy poco incluir un gen más en estos paneles, ¿no? Al menos para después tener esa información. O sea, no necesita. Por no ahora. necesidad O sea, yo en actual. progresión en Pues inhibidores de no tenemos. aromatasa utilizo fulvestrant. Es que no hay, sí. O sea, hay no que pongo, ya no pongo desarrollar. semestano, ni siquiera con Correcto. combinación con everolimus. Correcto. Bueno, continuado. Y 6 minutos. 6 minutos. Muy Perdón. bien planeado. Bueno, sobre estas muestras de sangre que sacamos previo al tratamiento con inhibidores de CDK y al ciclo 2, pues hacemos un test de Wardan, que es un test mucho más comprehensive, que no es el 360, sino que es el Omni, que ya tiene un número de genes de 500 y que se determinan bueno, en sangre periférica, evidentemente. También en tejido. No, en sangre, en Este sangre. sí fue sangre. Sí, este es en sangre. Es una biopsia líquida de Wardan, pero con un test muchísimo más grande. Y podemos ver que aquí sí que vemos la mutación en sangre periférica que veíamos en el test de la Aurora, pero no en el Oncomine, con una MAF del 85%. Esto siempre nos tiene que hacer sospechar que estamos frente a una mutación germinal, una MAF muy alta, encima con una paciente con antecedentes, como hemos comentado varias veces y demás, y además que no es un claro fenotipo de cáncer de síndrome familiar de mama y ovario, sino que completa múltiples tumores. Hay que pensar que a lo mejor tiene un síndrome familiar de otro tipo. Voy a ir acortando un poquito, perdón. Le hicimos un test, una secuenciación, aquí sí para confirmar si había alteración a nivel germinal o no. Y lo que vimos es que la alteración era somática frente a cualquier indicio previamente. Incluso se volvió a repetir, se volvió a estudiar, estuvimos revisando el caso porque era muy, muy significativo y no se encontró la mutación a nivel germinal. Por lo tanto, al final tuvimos que asumir que era una mutación somática.
Y además, en las muestras de sangre periférica, lo que sí que hicimos fue ver el ratio de ctDNA previo al inicio de CDK frente a la muestra que se había sacado a ciclo 2, y lo que veíamos claramente es que tanto la mutación de P3 quinasa como la mutación de TP53 aumentaban tras el primer ciclo de ribociclib, lo cual es muy sugestivo y cada vez hay más evidencia que el ctDNA tras un ciclo es un muy buen biomarcador para determinar pacientes respondedores frente a las que no. Y que tiene todo el sentido, ¿no? Hay Sí. muchos estudios ya en marcha para actuar ahí antes de la progresión clínica. A la progresión se le añadió la paciente era muy reacia a recibir quimioterapias, cualquier tipo de quimioterapia, y sobre todo que pudiese alopecia y demás, y se la convenció para recibir capecitabina o bevacizumab en primera línea, en la cual solo hizo un intervalo libre de progresión de 6 meses. ¿Y el inhibidor de PI3K, por qué no ahí, Tomás? Porque en aquel momento no teníamos acceso. Ah, ok. Se le hizo una nueva biopsia que se iba confirmando, bueno, cáncer de mama, receptores hormonales positivos, ya habíamos bajado más la expresión, Ki67 del 65% y TIS del 8%. Me quedan 3 minutos. Y voy a resumir, bueno, lo pasamos por el panel. Además, en el estudio OMNI no solo se veía la mutación de P3 quinasa que se veía en el tumor, en la biopsia de tumor sólido, sino que se veía otra segunda mutación en P3 quinasa e inició un tratamiento con fulvestrant alpelisib. Hizo una buena respuesta con una respuesta clínica a nivel del perfil hepático y de los marcadores tumorales, pero al poco tiempo, o sea, tras un primer ciclo, hizo una clara respuesta, pero 2 o 3 meses después presentó progresión clínica y analítica de nuevo. Y aquí ya se puso una tercera línea con poca esperanza de verolimus exemestano, y ya recibió una última línea de quimioterapia y ya la paciente falleció. Y bueno, se han sobrado 2 minutos. Más de una mutación para el pelicib no es mejor, así como más reflexiones. Las múltiples mutaciones que luego se analizaron en el SOLAR-1 no predicen una mejor respuesta al fármaco. Lo que sí es que hay fármacos más selectivos, específicos y por tanto menos tóxicos, dirigidos ya a mutaciones dobles o a mutaciones especiales, ¿no? De PI3K, o sea que el mundo del PI3K ha empezado con alpelisib, pero va a dar mucho que hablar, sobre todo para mejorar el manejo, y cuanto más especificidad, pues menos eventos adversos, ¿no? Metabólicos, etc. Entonces, el mal pronóstico basado en P53. Sí, claro, fenotipo no luminal, P53. No hemos logrado encontrar nada nada que, pues ahí se ve trabajar. 2 o 3 meses de respuesta o de falta completa de respuesta. Bueno, no, ella respondió algo con marcadores bajó tumorales. nada, primer ciclo, 2 y ya resto. 3, progresión. Perfecto. Una pregunta, en hematología oncológica, algunos tumores P53 mutados se benefician de anti-BCL2, alguna venetoclax o algo así. ¿Hay algo en mama? Sí, el Verónica, pero fue un estudio negativo. Sí, ha fallado, han suspendido el desarrollo. El Verónica, un estudio negativo que era un fase 3 según BCL con fulvestrant en segunda línea, y desgraciadamente no hubo ningún beneficio. Además, lo bueno de este estudio es que eran todos pacientes que venían de progresiones a CDK inhibidor, que hay muy poquitos estudios que exijan este criterio de inclusión. De hecho, ahí es donde nos hemos dado cuenta de la pobreza de los resultados en eficacia de las hormonas monoterapia después de CDK inhibidor. Ojo, porque la medida de tiempo de la progresión muchas veces no alcanza casi la primera reevaluación, ¿no? Venetoclax no aportó nada y se suspendió su desarrollo en mama. Si hubiéramos encontrado una mutación germinal, ¿habría cambiado en algo la...? En el caso de TP53 no, si hubiese sido una mutación a nivel de BRCA o de PALB2, sí que podríamos haber usado en Usándolo en platinos o inhibidores PALB2 de PAL. también, ¿ah? Exacto. Sí, sí. Perfecto. Doctor, ¿algún comentario con relación al uso? Pues todos nos hemos olvidado ya del exemestano y del everolimus, porque pues obviamente con todo esto que tenemos nuevo, pero ¿algún comentario con relación al uso de esa combinación luego de haber utilizado toda esa secuencia? Estamos recogiendo en España en varios centros
la eficacia, seguridad de semestano everolimus después de CDK inhibidor, que es algo que no está recogido. Les invito a participar si quieren. Después de un inhibidor de PI3K es más dudoso su efecto, no hay muchos datos. Ahí sí que tengo mis dudas, ¿no? No hay información. Tal vez lo único es que, digamos, no se demostró en los estudios de everolimus que la mutación de PI3K impacte la efectividad de everolimus o no. O sea, vamos, por lo menos yo en mi práctica clínica en las pacientes que tienen, nuevamente, no para todas las pacientes, pero las pacientes que tienen una duración de terapia con un inhibidor de ciclina, pues que, claro, nosotros llevamos relativamente un corto tiempo utilizándolo y estamos empezando a ver cada vez más pacientes que están empezando a progresar, ¿cierto? Pero yo en mi práctica clínica utilizo la combinación de manera relativamente frecuente. En caso de no disponibilidad de la mutación de PI3K es una buena alternativa. Postprogresión a un inhibidor y hormonoterapia. De acuerdo. Creo que es una opción que sigue siendo totalmente válida. De acuerdo. Bueno, mil gracias. Yo creo que ya estamos en el tiempo exacto, Ray. Lo practicamos. Muy bien. Gracias.